¿Adictos a la adrenalina? Bienvenidos a Casa 911 Policía. El 5 de julio de 2025, a la 1:33 de la madrugada, en Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos. Mientras los clubes nocturnos de la ciudad cerraban y la mayoría de las personas se dirigían a casa, la policía recibió una llamada que convertiría una noche tranquila en un encuentro mortal. Oh, what's going on? She pays the bill. What the fuck is you talking about? Okay. Does anybody have a gun? Oh, why is that guy saying it's a domestic? Un hombre estaba, según informes, mostrando un arma de fuego en un área concurrida cerca de la avenida East Pikes Key. Los oficiales que monitoreaban las cámaras del centro rápidamente identificaron a alguien que coincidía con la descripción. Confirmaron que estaba armado. Lo que comenzó como una respuesta rutinaria de repente se sintió como la calma antes de la tormenta. Place! Whatever it is, someplace else. Whatever it is. Oh, my mama, stop playing, you dumbass bitch. Bro, you're not helping. Just walk away. We've been trying to I know, bro. Man, keep going, I get it. But thank you. Cuando los oficiales se acercaron, el hombre se dio la vuelta y corrió, su mano alcanzando su cintura. En esa fracción de segundo, el instinto y el entrenamiento tomaron el control. Un oficial disparó un tiro, acertando al sospechoso. Los oficiales corrieron a su lado, intentando salvarlo. Pero algunas decisiones no dejan espacio para la redención. Put your fucking hands up. Hey, put your hands up. Get your hands up now. Stop running. He's got a gun. Get your hands out of your hand pockets. Hey, put your hands up. Get your hands up now. Stop running. He's got a gun. Get your hands out of your hand pockets now. Get your hands out. He's got the gun right here. Give us space. Alex Martínez Sarmiento, de 26 años, murió en el lugar. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Se encontró una Glock 17 cargada con un cargador extendido en la pierna de su pantalón. También se recuperó otra pistola con el número de serie borrado. La verdad salió a la luz en Acero Frío y Arrepentimiento Silencioso. Mantente atento para más momentos impactantes. Suscríbete hoy. El 9 de mayo de 2025, en Mississippi, Estados Unidos, el agente Gunner Fox patrullaba la Interestatal 55 cuando avistó un Nissan Altima gris con placas temporales de Tennessee. Era solo una parada rutinaria, hasta que el conductor huyó repentinamente. La persecución escaló rápidamente. El sospechoso zigzagueó entre el tráfico, aceleró por el arcén y llevó su vehículo al límite. El agente Fultz lo alcanzó y realizó una intervención táctica de vehículo, poniendo fin a la persecución. El conductor, Reginald Bell, salió del vehículo y admitió: "Huí porque pensé que tenía hierba". Pero lo que se descubrió fue mucho más allá de la marihuana. Bell era buscado por agresión y era un delincuente convicto. Un cañón de pistola de 9 milímetros dorado cargado, balas de .45 ACP y múltiples cargos previos, incluyendo huida por delito grave y posesión de un arma robada. Todo llevó a que Bell fuera arrestado y acusado una vez más. Una mentira condujo a una espiral de verdad. Walk backwards and sound my voice. Stand up, you're gonna get dog bit. Walk backwards. Keep walking backwards. Stop. Come out now. El 19 de julio de 2025, en el condado de Lee, Florida, Estados Unidos, los oficiales respondieron a una llamada que parecía más una escena de un sueño extraño que una emergencia real. Un hombre desnudo corriendo desenfrenadamente por un gimnasio Planet Fitness. Multiple
locker rooms with him tearing out tile. I think he's in the roof right now. El personal había pedido a Henry Antunes Alvarado, de 25 años, que se fuera después de que comenzara a actuar de manera errática cerca de la hora de cierre. Pero en lugar de salir, corrió desnudo por el gimnasio, se acostó en las camas de masaje e incluso trepó al techo. Come out now! Come here. Hold on. Come out now. Hold on. Get up! Los oficiales lo encontraron escondido, aún desnudo, dentro de una cama de bronceado. Las baldosas del techo estaban destrozadas, los moldes volcados y parte del baño quemado por su intento de iniciar un incendio. En su caos no había lógica, solo destrucción. Antunes Alvarado fue arrestado y acusado de exposición indecente, incendio provocado, daño criminal y proporcionar identificación falsa. No era su primer arresto. La pregunta ahora es, ¿cuántas advertencias necesita alguien antes de que la ayuda llegue demasiado tarde? En la noche del 10 de julio de 2025, aproximadamente a las 10:05 de la noche, en Arkansas, Estados Unidos, se desarrolló una persecución a alta velocidad en la Interestatal 40. Lo que comenzó como una parada de tráfico se convirtió en un juego peligroso de velocidad, desafío y caos. El sospechoso huyó a más de 100 millas por hora, zigzagueando entre carriles y poniendo en riesgo a innumerables conductores. Los oficiales intentaron una maniobra de intervención táctica de vehículo, TVI, una vez y luego otra. Cada vez, el sospechoso seguía adelante. Imprudente, imprevisible, peligroso. Tras la segunda TVI, el vehículo chocó contra una pared de concreto. Los oficiales lo rodearon, preparados para una detención por delito grave. Entonces, el sospechoso se asomó por la ventana, mostró el dedo medio a los oficiales y se burló. ¿Qué tal eso? Put your fucking hands up! Put your fucking hands up! Los oficiales intentaron usar una pistola eléctrica, sin éxito. El sospechoso se rió, resistió, alcanzó su cintura y se acercó agresivamente a un oficial. Un barrido de pierna lo derribó. Continuó resistiendo el arresto hasta que varios oficiales lo sometieron. Más tarde se encontraron narcóticos y alcohol. No parpadees. No te lo pierdas. Suscríbete ahora para ver imágenes reales de la policía. Get your ass out! Get out of the fucking car! On your face! You think you tough to get on the fucking ground? Give me your fucking hand! What do you think I should do? El 22 de agosto de 2021, en Greenfield, Wisconsin, Estados Unidos, una simple infracción por semáforo en rojo se convirtió en uno de los tiroteos más angustiosos captados en una cámara corporal. Es un momento que nos recuerda, el peligro no se anuncia, explota. Taran Wham, de 31 años, se negó a detenerse para la policía. Pasó semáforos en rojo, aceleró a través de intersecciones y desobedeció órdenes. Los oficiales desplegaron bandas de púas, intentando terminar la persecución de manera segura. Pero Lam no tenía intención de detenerse.
Tras chocar contra otro automóvil, Lamb se negó a mostrar sus manos. Los oficiales gritaron 18 veces. Luego, sin previo aviso, Lamb abrió fuego a través del parabrisas, alcanzando al oficial 1. La emboscada fue repentina y brutal. Hey, back up! Back up! Back up! Get more squads here now. Back up! We're in pursuit! We know! Back up! Put your fucking hands up now! Let me see that right hand! Ah, fuck! Shots fired! Shots fired! Shots fired! Shots fired! I'm hit! I'm hit! He's running! He's running! Lamb huyó a pie, disparando de nuevo, esta vez a quemarropa, sobre el oficial caído. Fue baleado y asesinado por la policía poco después. El oficial 1 sobrevivió gracias a los oficiales de apoyo y la rápida asistencia médica. One in the leg, one in the chest, and one in the finger. Please put it out. En la noche del 24 de diciembre de 2024, alrededor de las 8:30 de la noche, en la Interestatal 40 en el condado de Johnson, Arkansas, Estados Unidos, un policía intentó detener a un SUV que iba a exceso de velocidad. Era Nochebuena, una noche destinada a la paz. Pero en esta carretera, las cosas se volvieron mortales. Westbound, North Carolina, John King 4. El sospechoso, un hombre de 33 años de Ample, Virginia, fue registrado a 98 millas por hora. Cuando fue detenido, dio un nombre falso. Desconocido para el policía, el hombre era buscado en Virginia y llevaba drogas, armas y una identidad falsa. 279 J26, I'm at the 84. Still coming to you. 1037. Minutos después, el sospechoso huyó. Se realizó una intervención táctica de vehículo, TVI. El SUV salió de la carretera, estrellándose en una zona boscosa. La escena fue devastadora, árboles destrozados, metal retorcido, bolsas de aire desplegadas y silencio. TVI. Then 1016, roll over. El sospechoso fue encontrado muerto, desplomado fuera de la ventana del pasajero. Dentro del auto, cocaína, un revólver con una bala disparada, múltiples teléfonos celulares, parafernalia de drogas y una radio. En una noche en que el mundo celebraba la vida, él encontró la muerte, solo, armado y en fuga. El 9 de abril de 2024, a las 4:15 de la tarde, en Prairie View, Texas, Estados Unidos, el sol de la tarde brillaba en lo que parecía una carretera tranquila, hasta que los oficiales avistaron a un sospechoso buscado en un sedán blanco. What is that? Yep, he's gonna be in the passenger seat. Door's still open. Go around the stick entrance. Oficiales del equipo de supresión del crimen de la patrulla sureste de Houston PD estaban buscando activamente a un sospechoso con múltiples órdenes de arresto por delitos graves. Cuando se acercaron al vehículo estacionado, el sospechoso no dudó, saltó y abrió fuego. Sonaron disparos. Los oficiales respondieron al fuego. Otro hombre, armado y en el asiento del conductor, también salió y fue baleado por la policía. El sonido de las balas, el pánico, el caos, todo se desarrolló en segundos.
Dos sospechosos, de 19 y 20 años, resultaron gravemente heridos. On the ground! On the ground! On the ground! On the ground! I get shot again! Don't you fucking move! Put your hands behind your back. Right fucking now. Put your hands behind your back. Your hands? Hands behind your back. Right fucking now. Put your hands behind your back. I can't move. Ambos sospechosos fueron trasladados en helicóptero al hospital, uno en estado crítico, el otro en condición estable. Los oficiales S. Luz y S. Kian, que dispararon sus armas, resultaron ilesos. Una vez más, el entrenamiento, el coraje y el juicio en una fracción de segundo marcaron la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. El próximo encuentro intenso está por llegar. Asegúrate de estar suscrito. El 27 de enero de 2022, alrededor de las 2:45 de la tarde, en Houston, Texas, Estados Unidos, 3 oficiales de policía respondieron a una situación que amenazaba vidas. Pero lo que no sabían era que el hombre al que estaban a punto de enfrentar estaba listo, armado, desesperado y dispuesto a matar. Shots fired! Shots fired! Los oficiales estaban intentando realizar una parada de tráfico por un delito grave contra Roland Caballero, de 31 años, quien acababa de huir de la escena de una llamada por amenaza de vida. En el momento en que se detuvieron detrás de su vehículo, Caballero salió y abrió fuego sin previo aviso. Las balas volaron. Los oficiales N. Gatson, de Hayden y Álvarez fueron alcanzados. Uno tras otro, los 3 cayeron. En el caos, Caballero escapó a pie, luego robó un auto a una mujer para huir de la escena. Horas después, tras atrincherarse en su casa e intercambiar más disparos con los oficiales de SWAT, Caballero finalmente se rindió. Fue herido en el cuello y hospitalizado. Ahora enfrenta múltiples cargos, incluyendo 3 cargos por intento de asesinato capital. Keep moving. Keep going. Down your knees. Down your knees. En una tarde de febrero de 2025, en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, lo que comenzó como una simple parada de tráfico rápidamente se convirtió en una controversia viral captada en cámara, diseccionada por millones. Yes, sir. Is there a reason why you're popping the door open like that? I don't have a window that works. Is there a reason that you're pulling me over? Yeah, absolutely there's a reason why I'm pulling you over. For one thing, inclement weather, you don't have your lights on. William McNeil Jr., de 22 años, fue detenido por conducir sin faros encendidos y supuestamente no usar el cinturón de seguridad. Era de día. Las carreteras estaban secas. Algo no encajaba. McNeil se negó a salir del vehículo, pidiendo repetidamente a un supervisor. Step out of the vehicle. Los oficiales rompieron su ventana. Lo sacaron a la fuerza. Las imágenes de la cámara corporal muestran órdenes y advertencias, pero también revelan una contradicción. Solo seguía preguntando, ¿por qué me están deteniendo?, dijo un testigo más tarde. Un cuchillo fue encontrado después. Can you call your supervisor? All right, go for it. Exit the vehicle now! Exit the vehicle! Show me your hands. Here. 1033 at 16.1 hours. What is your reason, sir? What is your reason? Step out now. All right. Get over here. Oh, no! Put your hands behind your back. No se presentaron cargos contra los oficiales. Uno fue relevado de su cargo.
El equipo legal de McNeil gritó que era injusto, exigiendo justicia. En la sala del tribunal y en las calles, el mensaje resonó: la transparencia no es opcional. Es supervivencia. Don't resist, you idiot. I didn't do nothing wrong. He backed me up to the cop after me up. He was busting that El 26 de abril de 2025, alrededor de las 3 de la madrugada, en Arkansas, Estados Unidos, un Dodge Charger blanco fue registrado a casi 100 millas por hora, zigzagueando entre carriles, ignorando las leyes de tránsito. No era solo imprudente, era peligroso. El conductor redujo la velocidad brevemente, pero luego despegó, acelerando a 85 millas por hora y negándose a detenerse. Los oficiales iniciaron una intervención táctica de vehículo, forzando al auto a girar en la marca de la milla 134. El hombre salió tambaleándose del auto, visiblemente borracho, apenas capaz de seguir instrucciones. Tenía 3 órdenes de arresto activas y fue trasladado a un hospital para una evaluación médica. Pero lo que siguió dentro de esa sala de emergencia sorprendió a todos. En el hospital, el sospechoso, identificado como Marquis Christian, se volvió beligerante. Gritó, maldijo al personal y arrojó un orinal al suelo. Fue citado por conducta desordenada y posteriormente ingresado por múltiples cargos, incluyendo conducir bajo la influencia en grado de delito grave. El 7 de junio de 2025, a las 7:07 de la tarde, en Lancaster, California, Estados Unidos, los agentes respondieron a una llamada sobre un robo armado en un tranquilo vecindario residencial en Meadowview Circle. El sospechoso fue descrito como un hombre hispano, con camisa negra, jeans y armado. Había apuntado con un arma a alguien, robado sus pertenencias y huyó a pie hacia el este. Was he white, black, Hispanic? He's Hispanic. He had curly hair and glasses and tattoos. Okay. Did he actually take your headphones? Yes, he did. And I fucking got him back from him, but he took them. He tried to take my board, too. What was he wearing? Black shirt, jeans. Put your hands on the hood. I could call her. No, stop reaching your pockets. Stop. Put your hands on the pockets. I could call her right now. Stop. Un agente avistó a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso, Eric Berrios, de 31 años, en el bloque 1000 de West Avenue J12. Con el arma desenfundada, el agente ordenó a Berrios que se rindiera y pidió refuerzos. Cuando llegaron más agentes e intentaron detenerlo, Berrios de repente se resistió y sacó un arma. Do not reach. I haven't done anything wrong. Stop. Don't. I'm not resisting. Stop. Please. Give me your fucking arm. I'm not doing fucking arm. Get on the ground. Stop. Give me your fucking arm. Please. I'm not going to do it. Stop. I hope. Entonces ocurrió. Berrios disparó. Un agente fue alcanzado. Un oficial disparó una pistola taser mientras otro abrió fuego. El enfrentamiento duró solo segundos. Cuando el humo se disipó, Berrios yacía inmóvil. El agente herido fue trasladado de urgencia al hospital en condición crítica pero estable. Berrios murió en la escena. Junto a su cuerpo se encontró una pistola fantasma cargada y no registrada. Nadie más resultó herido. Pero las consecuencias resonarán a través de los pasillos del hospital, las salas de la comisaría y las vidas de aquellos que respondieron al llamado.
No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. They're hitting him! Hey, hey, hey! Don't touch my phone! You're touching me and I didn't have the phone. You're about to get in trouble for real. El 22 de marzo de 2023, a las 2:43 de la tarde, en Florida, Estados Unidos, los oficiales fueron enviados a un resort tras múltiples llamadas que reportaron a una mujer causando un disturbio público, gritando groserías, lanzando insultos, agrediendo al personal. Lo que comenzó como unas vacaciones se convirtió en caos frente a docenas de huéspedes atónitos. That's not how this works. No, what do you mean that's not how that works? What do you mean that's not how that works? I'm asking you for your sergeant. Ma'am, you're about to go in handcuffs, so you better back up right now. El footage de la cámara corporal capturó el enfrentamiento. La mujer, enojada, intoxicada y negándose a irse, discutió con los oficiales y exigió ver a un supervisor. Gritó, se resistió y amenazó con llamar al 911. Cuando los oficiales intentaron arrestarla, ella luchó violentamente, gritando, ¿por qué me están arrestando una y otra vez? You're touching me and I didn't do nothing wrong. You're about to get in trouble for real. What the fuck are you touching me for? What the fuck are you putting me on the floor for? Stop resisting. Stop Why resisting. are you putting me on the floor? Stop resisting. Why am I arrested? Why am I arrested? Why am I arrested? Why am I arrested? Stop moving your arm. Why am I arrested? Why am I arrested? Sir? You good? Yeah, I'm good. Sir, why am I arrested? I'll tell you You after. put me in handcuffs for you to... A pesar de múltiples advertencias, se negó a cumplir. Los oficiales no tuvieron más opción que derribarla y ponerla bajo arresto. La situación escaló hasta que tuvieron que llevarla a la fuerza, aún gritando, aún resistiéndose. La causa: intoxicación desordenada y allanamiento de propiedad privada. What am I arrested for, though? Get in. Can you tell me what I'm arrested I've for? already told you 3 You times. haven't Get in. told me. Get in the car. Can I leave? Get in the car. I have 2 kids at home. Put Can your I legs in the car right Can I now. leave? Please tell me. Oh, I heard little brother. You might have to get another room, or you can just talk to the front staff when you do get here, okay? Okay. All right, see you. That's fine. Well, we'll clean up. talk to you? Yeah. How about this? How about this? We're gonna He's doing his job. We're gonna clean up. We're gonna go out to the All right, front. hold on. Let my All right, dad. all right, here we go. This is what we're gonna do. You go first. Okay, listen. So, maintenance director, I talked to the manager. He just came up here and said, you guys have an hour for your dad to get here Well, now and get your things they're together. telling us that they want you to go, so now I guess I'm the bearer of bad news. So, That's alright. It is what it is, bro. I know. I know. trust me, I get this I get it, stuff bro. independent It's not of you. so Yeah. You don't own the place, honestly. yeah, So honestly, we'll just clean up real quick, then we'll let you. that's fine. I don't care if you guys leave it. Los oficiales confirmaron que se le prohibió la entrada a la propiedad y fue arrestada por conducta desordenada. Nadie resultó gravemente herido, pero todo el resort presenció el arresto. Un recordatorio de que no importa cuánto dinero gastes en un hotel, no te da el derecho a romper la ley. Get there. They're gonna let you get a phone number out of your phone when you get there, okay? And then they'll let you get a phone call, okay? 175. Watch your head. Go all the way to the front to safety part. No, it's really just me. I did all. El 21 de junio de 2025, en el condado de Fond du Lac, Wisconsin, Estados Unidos, una tranquila tarde en la carretera se convirtió en una peligrosa persecución a alta velocidad. Un conductor, posteriormente identificado como Steven Juves, de 49 años, fue reportado por acelerar, pasarse semáforos en rojo y casi chocar con un vehículo familiar en Rosenberg. Un agente registró el vehículo sospechoso a más de 90 millas por hora. Luego, un agente K9 lo rastreó nuevamente, esta vez volando por una zona de 35 millas por hora a 102 millas por hora. Todo esto antes de que los oficiales siquiera intentaran detenerlo. El conductor no solo estaba acelerando, estaba jugando con vidas. Con el tráfico aumentando y el peligro creciendo, los agentes tomaron una decisión: detener el vehículo ahora. Juan se negó.
Incluso después de que una patrulla hizo contacto, aceleró a fondo, haciendo girar sus llantas, intentando escapar. Con el tráfico acumulándose en el carril equivocado, el agente empujó el vehículo hacia una zanja, terminando con la situación antes de que alguien muriera. Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! You're gonna get bit with a dog! Put your Sheriff 93, here 20. hands up! We're gonna get tased. Turn the car off! I don't care! Turn the car off! Do it now! Turn the car off! Turn the car off! Juaz fue sacado del automóvil y arrestado. Sus cargos: poner en peligro la seguridad de primer grado por imprudencia, huir de un oficial y resistirse al arresto. Ahora enfrenta graves consecuencias legales. Pero por una noche, los oficiales arriesgaron todo para asegurarse de que el resto de nosotros llegara a casa a salvo. My pacemaker's going off! Oh my god, my pacemaker's going off! Put your hands on your back! My pacemaker! Put your hands on your back! Now! You can take out? Yeah, I don't care. Come on, let's go! Sit down. Sit down. El 1 de mayo de 2025, en Arkansas, Estados Unidos, un agente estatal avistó un automóvil de pasajeros púrpura con luces de placa defectuosas y comportamiento sospechoso en Kettle Road. Cuando encendió las luces de emergencia, el conductor saludó con la mano, pero se negó a detenerse. Las sirenas lo siguieron, pero la persecución comenzó. El conductor, posteriormente identificado como Christopher Lamont Tripp, llevó a los oficiales a una persecución corta pero tensa. Se detuvo momentáneamente, solo para huir de nuevo. Tras una intervención táctica de vehículo, TVI, el automóvil finalmente quedó desactivado. Se le ordenó a Tripp que saliera del auto, pero se negó. Los oficiales tuvieron que sacarlo a través de la ventana del conductor. Durante una búsqueda, los oficiales descubrieron un laboratorio de drogas móvil sobre ruedas, metanfetamina, cocaína, marihuana, una báscula digital e incluso un frasco de pastillas recetadas lleno de metanfetamina. La placa: falsa. Las etiquetas: vencidas. Su licencia de conducir: suspendida. Tripp fue detenido y enfrentó una larga lista de cargos, desde huir de la policía y conducir con una licencia suspendida, hasta múltiples delitos relacionados con drogas. El arresto terminó sin lesiones, pero les recordó a todos los oficiales involucrados que una parada rutinaria puede convertirse en algo mucho más peligroso. Do not move. Stand up. All right. Head up, man. Hey, keep the light on. No, keep the light on. Please. Let me get my shit. Let me get my shit, please. Please. El 12 de mayo de 2025, alrededor de las 9:30 de la noche, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales del AP respondieron a una llamada de asalto con un arma mortal en un complejo de apartamentos residencial en el Boulevard Reseda. El sospechoso no solo estaba armado, estaba furioso, gritando desde la ventana de su unidad en el primer piso. Sus armas: un cuchillo de cocina y una sartén.
I keep going crazy for the last 2 or 3 days. I still still have all these policies. I don't and the next day for the building is open, completely open, so it's just whoever comes into it. But this is going on some kind of assaulting people on the street. I'm just standing on the window. So I just look, I just everything. So now I can still hear screaming. I don't have to run out the people. Cuando los oficiales llegaron, Rafiu Yerfan, de 31 años, ya había roto su propia ventana con la sartén. Los oficiales solicitaron refuerzos y formaron un plan táctico. Pero Irfan no esperó. Corrió desde el apartamento, con el cuchillo en la mano, directo hacia los oficiales. You need a 40? Los oficiales emitieron órdenes claras, pero Irfan no se detuvo. Se desplegó una pistola Taser, seguida de un tiroteo involucrando a los oficiales. Irfan fue alcanzado por disparos y colapsó en el pavimento. Se encontró un cuchillo de cocina de mango negro de 5 pulgadas cerca de él. Irfan fue llevado a un hospital cercano y sobrevivió. Fue acusado de asalto con un arma mortal contra un oficial de paz. Ningún oficial ni miembro de la comunidad resultó herido, pero fue un recordatorio contundente de cuán rápido el peligro puede romper una ventana y arremeter contra la ley. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. Gracias por ver hasta el final, tu tiempo significa mucho. Este caso plantea una pregunta importante. ¿Realmente se hizo justicia? Deja tus pensamientos en los comentarios, queremos escuchar tu opinión. Si esto te da una nueva perspectiva, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas otro análisis de un caso real. Aquí siempre son historias reales, leyes reales, consecuencias reales. Mantente curioso, mantente informado y nos vemos en el próximo.